En la cena de Acción de Gracias, mis padres dijeron que yo era un fracaso inútil y me echaron. Vete a vivir a la calle. No sabían que gano $25,000 al año, así que solo sonreí y me fui. 3 semanas después. Mi nombre es Harper Lane. Tengo 32 años y, créeme, ganar 25 millones al año no te protege de unos padres tóxicos. El dinero puede protegerte de muchas cosas, el alquiler, el miedo, la inestabilidad, pero no puede protegerte de una familia decidida a creer la peor versión de ti. Aprendí esa lección la noche de Acción de Gracias, de pie en el comedor de mis padres en los suburbios de Portland, rodeada de personas que ya habían decidido exactamente quién era yo y quién no era. La casa lucía igual que siempre en cada festividad. Luces cálidas, velas de canela, el olor a pavo asado flotando por los pasillos. Pero el ambiente se podía cortar con un cuchillo. La larga mesa de caoba estaba abarrotada. Mis abuelos en el extremo lejano. Mis tías susurrando detrás de sus copas de vino. Mis primos pegados a sus teléfonos. Chloe, mi hermana menor, brillando en el centro como el sol alrededor del cual orbitaban todos los demás. Su prometido, Luke, estaba sentado a su lado con la sonrisa ansiosa de un hombre que ya había absorbido la jerarquía de la familia Lane. Chloe, el orgullo. Yo, el problema. Chloe era todo lo que mis padres adoraban, una abogada estrella en ascenso en un bufete del centro de Portland. Boda planeada para la próxima primavera, un armario de abrigos de diseñador y un perfil de LinkedIn tan pulido que prácticamente brillaba. Mi madre no podía pasar 10 minutos sin soltar un nuevo alarde. Chloe acaba de cerrar un caso enorme. Podrían ascender a Chloe a socia antes de tiempo. Chloe y Luke están buscando propiedades de inversión. Mi niña es tan inteligente. Mientras tanto, yo me sentaba cerca del final de la mesa en una silla que se tambaleaba. Nadie parecía notar nunca el tambaleo. Tal vez eso era apropiado. Harper, preguntó finalmente la tía Michelle después de ignorarme durante casi una hora. ¿Sigues haciendo esa pequeña cosa en línea? Dijo pequeña cosa en línea de la forma en que alguien podría hablar de un pasatiempo que involucra purpurina y pegamento. Sonreí cortésmente. No valía la pena explicar que esa pequeña cosa en línea empleaba a más de 90 personas en 3 estados, o que una de mis empresas había finalizado recientemente un acuerdo de licencia multimillonario. No importaría. Ya habían decidido que mi vida era una fase de la que eventualmente saldría. Corté mi pavó, esperando que la velada transcurriera tranquilamente. Pero la paz nunca sobrevive mucho tiempo en el hogar de los Lane, especialmente cuando Chloe tenía ganas de agitar el avispero. Es honestamente triste, anunció ruidosamente a Luke, aunque toda la mesa pudo escuchar. Harper todavía se niega a terminar la universidad. ¿Te imaginas tener 32 años y todavía no tener tu vida resuelta? Luke se rió con simpatía. Mi madre suspiró dramáticamente, como si la hubiera decepcionado nuevamente al atreverme a existir fuera de su guión. Y entonces mi padre, siempre el juez y nunca el jurado, decidió que era hora de la evaluación de desempeño de este año. Dejó su tenedor con un tintineo agudo y se aclaró la garganta, hablando lo suficientemente alto como para que toda la mesa se quedara en silencio. Harper, comenzó. Tu madre y yo hemos estado hablando. Mi estómago se tensó. Nada bueno seguía nunca a esa frase. Tienes 32 años, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Y sigues persiguiendo esos tontos sueños de Internet. Te niegas a escuchar. Te niegas a seguir el camino que te dimos. Es vergonzoso. Mi madre asintió rápidamente, interviniendo antes de que yo pudiera hablar. Estamos cansados de preocuparnos por ti. Cansados de fingir que te va bien cuando claramente no es así. Nunca tomas consejos reales. Nunca actúas como un miembro de esta familia. Sus palabras deberían haber dolido. Érase una vez, cuando era más joven y todavía lo suficientemente ingenua como para anhelar su aprobación, podrían haberlo hecho. Ahora simplemente me resbalaban como agua fría. Molestas, predecibles, inútiles. Chloe cruzó sus manos con manicura sobre la mesa y añadió su propia daga, con un tono dulce como un pastel. Honestamente, Harper, si hubieras terminado la universidad como una persona normal, no serías una carga tan grande. Algunas personas tienen carreras, no lo que sea que tú haces.
Algunos parientes intercambiaron miradas incómodas. Algunos miraron sus platos. Ni una sola persona habló por mí. Ni siquiera los abuelos que solían pasarme dulces por debajo de la mesa cuando era pequeña. Ese silencio lo dijo todo. Y entonces el momento llegó a su punto de quiebre. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano tan fuerte que la salsa de arándanos tembló. Tienes 32 años y no tienes nada que mostrar, ladró. A partir de ahora, hemos terminado. No más ayuda, no más lástima. Si quieres arruinar tu vida, bien. Pero no nos arrastres más a ella. Se puso de pie, señaló hacia la puerta y dictó la sentencia que se repetiría en mi cabeza durante semanas. Vete a vivir a la calle si es necesario. Un silencio cayó sobre toda la habitación. Los tenedores se congelaron en el aire. Alguien jadeó suavemente. Y yo, la persona con mayores ingresos en esa casa, propietaria de un ático en Seattle, donante de 3 grandes organizaciones sin fines de lucro, empleadora de casi 100 personas, simplemente me senté allí observando la escena como una experiencia fuera del cuerpo. Abrí la boca por un segundo imprudente. Casi lo dije. Gano más que todos en esta mesa combinados. Pero no lo hice, porque ¿cuál sería el punto? No estaban interesados en la verdad. Estaban interesados en la versión de mí que los hacía sentir superiores. Así que, en cambio, tomé aire lentamente, empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Si así es como se sienten, dije en voz baja, no me interpondré en su camino. Mi padre parecía sorprendido de que no discutiera. Mi madre parpadeó rápidamente, esperando claramente lágrimas. Chloe tenía una media sonrisa como si hubiera ganado algo. Sin otra palabra, tomé mi abrigo del respaldo de la silla, pasé junto a mi familia y salí al frío aire de noviembre. El viento atravesaba mi suéter, pero se sentía más limpio que cualquier cosa dentro de esa casa. Mientras caminaba por el camino de entrada hacia mi auto, susurré la verdad solo para mí misma. No tienen idea de que gano $25 millones al año. Abrí la puerta, subí y encendí el motor. Si creces escuchando la misma historia sobre ti una y otra vez, eventualmente empiezas a preguntarte si es realmente tu historia o un guión que alguien te obligó a tomar mucho antes de que entendieras lo que significaba. Conduciendo lejos de la casa de mis padres esa noche de Acción de Gracias, con el frío filtrándose a través de mi abrigo, me di cuenta de cuán profundamente se había tallado ese guión en mi vida. Su estallido no era nuevo. Su decepción no era nueva. Su humillación no era nueva. Se había estado construyendo durante años, capa por capa, comentario por comentario, expectativa por expectativa, hasta que se convirtió en el único idioma que mi familia sabía hablar conmigo. Así que supongo que necesitamos volver atrás, a donde la imagen de la familia Lane comenzó a estrangular la realidad de la familia Lane. Volver a cuando tenía 16 años y todavía era lo suficientemente ingenua como para creer que las familias debían sentirse como seguridad, no como una actuación. Mis padres, Daniel y Rebecca Lane, provenían de orígenes modestos y trabajadores, pero para cuando Chloe y yo éramos adolescentes, se habían establecido cómodamente en lo que consideraban la clase media respetable. Papá era supervisor en una empresa de gestión de la construcción, un trabajo que llevaba como una insignia. Para él, la respetabilidad provenía de la jerarquía. Alguien por encima de ti, alguien por debajo de ti, y tú sentado ordenadamente en el medio, admirado por los vecinos por ser confiable y estable. Planchaba sus camisas obsesivamente. Se presentaba formalmente incluso en barbacoas en el patio trasero. No podía soportar la idea de ser visto como menos en cualquier entorno social. Mamá era enfermera escolar, del tipo que era cálida con los estudiantes pero fría con los adultos. Tenía una pregunta guía en la vida, la misma que repetía como una oración: ¿qué pensará la gente? No, ¿qué quieres tú? No, ¿qué te hace feliz? Solo ¿qué pensará la gente? Toda su existencia giraba en torno a evitar cualquier mancha potencial en la imagen familiar. La reputación no era solo importante para ella. Era su oxígeno. Y luego estaba Chloe. La perfecta y pulida Chloe. 2 años menor que yo, pero siempre posicionada millas por delante. Tenía lecciones privadas de violín, un tutor personal de matemáticas, clases de baile, campamentos de liderazgo, viajes de verano al extranjero. Cualquier cosa que tocaba, mis padres la trataban como destino.
Asistía a una costosa escuela privada para niños con potencial. Y cada dólar gastado en ella venía con un cumplido sin aliento de mamá. Es tan equilibrada. Es tan madura. Llegará lejos. A papá le encantaba alardear de su promedio de calificaciones a cualquiera que quisiera escuchar, incluso a extraños en la caja del supermercado. Chloe fue reina del baile en su tercer año. Presidenta del equipo de debate. Tomaba fotos que siempre encajaban perfectamente en su perfil de Instagram. Nunca rompía las reglas. No porque fuera inherentemente buena, sino porque la aprobación era su moneda favorita. Sabía exactamente cómo interpretar el papel. Inteligente, encantadora, obediente, la hija dorada que hacía brillar a sus padres. Luego me tenías a mí, la otra hija. Me gustaban las computadoras, la programación, crear pequeños sitios web desde cero, quedarme despierta hasta tarde diseccionando el backend de plataformas de comercio electrónico, fascinada por cómo funcionaban los algoritmos. Podía perder horas depurando una sola línea de código y sentirme emocionada cuando finalmente la resolvía. No me interesaban los bailes ni los concursos de popularidad. No era elegante ni equilibrada ni fotogénica de la manera que mi madre deseaba desesperadamente. Me gustaba el silencio. Me gustaba estar sola. Para mis padres, eso significaba que era rara, antisocial, no una persona de gente. Lo decían como un diagnóstico. Cuando comencé a ayudar a pequeñas empresas a ganar dinero en línea a los 16 años, creando páginas web, diseñando automatizaciones de correo electrónico, probando textos publicitarios, mis padres no vieron talento. Vieron una fase, una rareza, algo de lo que saldría una vez que dejara de ser difícil. Mientras tanto, todo lo que hacía Chloe era aplaudido como si hubiera inventado la gravedad. Todavía recuerdo la cena cuando obtuvo un 97 en un examen de biología. Mi madre brindó por ella con sidra espumosa como si la hubieran aceptado en la Facultad de Medicina de Harvard. La misma noche, traté de compartir que un cliente me había pagado $200 por el rediseño de un sitio web. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. No presumas, dijo mamá bruscamente. ¿Es de mal gusto? Pero Chloe acababa de... Eso es diferente. Diferente. Todo siempre era diferente para Chloe. El punto de inflexión, el momento en que mi familia decidió quién sería yo por el resto de mi vida, llegó durante mi segundo año de universidad. Había entrado en un programa de negocios, principalmente porque mis padres insistían en que la universidad era el único camino hacia la respetabilidad. Lo intenté. Realmente lo hice. Pero las conferencias se sentían como jaulas. Y cuanto más aprendía sobre modelos de negocios teóricos, más quería construir algo real en lugar de simplemente estudiarlo en un aula iluminada con fluorescentes. Durante el segundo año, di un salto. Uno de mis proyectos en línea despegó repentinamente. Una herramienta de automatización de comercio electrónico que construí desde cero. Estaba ganando más dinero que la mayoría de mis profesores. Me sentí viva por primera vez en años. Así que tomé la decisión que cambió todo. Dejé la universidad. Todavía puedo ver las caras de mis padres la noche que se lo dije. Mi padre se puso rojo primero. Su ira siempre subía como un hervor lento. Mi madre palideció, sus manos temblando de la forma en que solo lo hacían cuando se imaginaba siendo juzgada por alguien más. Estás tirando tu vida por la borda por una tonta moda de .com, espetó papá, caminando por la cocina como si necesitara espacio para que su decepción se estirara. ¿Sabes lo ridículo que parece esto? ¿Sabes lo que dirá la gente? Mamá no gritó, pero su voz era más afilada que la de él. Harper, ¿por qué no puedes ser simplemente normal? Chloe sigue el plan. Ella trabaja duro. Ella respeta a su familia. ¿Por qué no puedes ser más como ella? Ese fue el momento en que me convertí en la vergüenza familiar. Y desde ese día en adelante, cada cena festiva siguió el mismo guión. Los logros de Chloe se recitaban como escrituras. El promedio perfecto, las pasantías impresionantes, las cartas de recomendación brillantes, las ofertas de trabajo prestigiosas. Y luego, inevitablemente, alguien me miraba con esa mirada de preocupación ensayada y decía algo como, no todos encuentran su camino tan rápido. Tal vez algún día vuelvas y termines la escuela. El éxito no es para todos. Llegarás allí eventualmente.
Me convertí en la historia de advertencia, el ejemplo vivo y respirable de lo que sucede cuando no escuchas a tus padres. Mi papel, asignado sin consentimiento, era hacer que Chloe se viera mejor por comparación. Y cada vez que intentaba explicar lo que realmente hacía para ganarme la vida, lo reducían a nada con una sola línea despectiva, solo cosas en línea. Cuando tenía 18 años, estaba parada en una parada de autobús con nada más que una computadora portátil que se sobrecalentaba cada 2 horas y una creencia obstinada de que Internet podía cambiar mi vida mucho antes de que cambiara la opinión de cualquier otra persona. Después de dejar la universidad, me mudé a un pequeño apartamento tipo estudio del tamaño de un armario de almacenamiento. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a mis vecinos estornudar, y el mostrador de mi cocina temblaba cuando el autobús pasaba afuera. No había red de seguridad, ni fondo de emergencia, ni familia amortiguando mi caída, nadie ofreciendo planes de respaldo. Pasaba las mañanas haciendo trabajos de diseño independientes, las tardes arreglando temas rotos de Shopify para pequeñas empresas y las noches enseñándome a mí misma todo lo que podía conseguir: programación, embudos de venta, anuncios pagados, automatización de correo electrónico, psicología del consumidor, pruebas A/B, optimización de motores de búsqueda, análisis, paneles de control. Lo devoraba todo como oxígeno. Mis 20 años fueron un borrón de pantallas brillantes, café barato y demasiados cuadernos llenos de diagramas de flujo garabateados. Trabajaba en 2, a veces 3 trabajos a la vez, independiente por la mañana, consultoría para una empresa emergente en dificultades por la tarde, luego quedándome despierta hasta pasadas las 3 de la mañana construyendo herramientas de software que ni siquiera estaba segura de que alguien quisiera. Vivía de fideos instantáneos, verduras al microondas y cualquier sobra que los clientes me entregaban después de reuniones nocturnas. El ajetreo no era glamoroso. Era supervivencia. Pero era mío. Y lo que más importaba era que nunca, ni una sola vez, pedí a mis padres ni $1. Me negué a darles la satisfacción de decir: te lo dije. Si fracasaba, sería bajo mis propios términos. No porque me arrastrara de vuelta a casa rogando dinero. Así que trabajé y trabajé y trabajé. El punto de inflexión llegó cuando una pequeña marca de cuidado de la piel casi desconocida se acercó preguntando si podía ayudarlos a arreglar su sitio web. Sus ingresos en ese momento apenas cubrían los gastos, pero vi potencial. Un gran fundador, un buen producto y sistemas digitales terribles. Optimicé su backend, construí un motor de retención de suscripciones, configuré flujos de correo electrónico automatizados, reestructuré sus anuncios y rediseñé todo el sitio web yo misma. En 6 meses, los ingresos se cuadruplicaron. En un año, cruzaron las 7 cifras. En 18 meses, alcanzaron las 8. En lugar de una tarifa fija, había negociado una pequeña porción de capital y un contrato de participación en los ingresos que todos los demás pensaban que era inútil en ese momento. Esa única decisión cambió todo. La primera vez que vi el pago llegar a mi cuenta, me senté en el suelo de mi habitación y lloré porque parecía irreal. Como el primer momento en que alguien en el mundo había dicho: tenías razón al creer en ti misma. Ese éxito se extendió hacia afuera. Otras marcas se acercaron. Los fundadores hablaron. Mi bandeja de entrada se llenó. De repente, tenía más trabajo del que una persona podía manejar. Así que hice lo que me aterrorizaba y emocionaba: comencé a contratar. Primero, un diseñador, luego un comprador de medios, luego un analista de datos, luego un asistente de desarrollo. Y así, mi operación de una sola mujer se convirtió en una agencia real, Lane Digital Systems, especializada en automatización de comercio electrónico y crecimiento de rendimiento. Pero no me detuve ahí. Creé una herramienta de software como servicio que automatizaba la retención de clientes para tiendas Shopify. Originalmente, un proyecto apasionante que construí a las 2 de la mañana mientras comía pizza fría, y lo lancé discretamente, esperando tal vez un puñado de clientes. Explotó. En 6 meses, tenía miles de usuarios de pago. En un año, se convirtió en la columna vertebral de media docena de marcas medianas. A partir de ahí, todo escaló. 3 empresas más se ramificaron bajo mi paraguas. Una especializada en optimización de anuncios impulsada por inteligencia artificial, otra que ofrecía sistemas de automatización de marca blanca para agencias y una firma de consultoría para fundadores en transición de 6 a 7 cifras. Con cada año llegaron nuevas fuentes de ingresos, acuerdos de licencia,
ingresos por suscripción, contratos de retención, asociaciones de datos. Me diversifiqué tan agresivamente como trabajé. Para cuando cumplí 30 años, LAN Systems se había convertido en un imperio silencioso que nadie fuera de mis clientes, socios y empleados sabía realmente que existía. Lo construí intencionalmente de esa manera, bajo el radar, privado, controlado. Ahora, a los 32 años, mi vida no se parecía en nada a la narrativa de fracaso a la que se aferraban mis padres. Vivía en un ático con vistas al paseo marítimo de Seattle, pagado en su totalidad, comprado antes de mi 30º cumpleaños. Ventanas de piso a techo, una oficina en casa con pantallas personalizadas y un estante de servidor privado, un balcón con vista a los ferries deslizándose por Elliott Bay. Tenía una cartera inmobiliaria de casas de alquiler en Washington, Oregón y Texas. Tenía una cuenta de acciones que mi yo más joven no habría creído incluso si viera los números ella misma. Y cada año, después de gastos, inversiones, nómina e impuestos, mis ganancias personales aún rondaban los 25 millones. Pero nada de eso, ni una sola parte, era conocido por mis padres. No tenían absolutamente ninguna idea. Parte de ello era práctico. En el momento en que olieran dinero, habrían tratado de controlarlo, reclamar crédito por ello o aprovecharse. Mis padres amaban dos cosas por encima de todo, a Chloe y la imagen. Si supieran que ganaba millones, habrían torcido mi éxito en algo que los hiciera quedar bien. La criamos bien, siempre supimos que era inteligente, y luego lo usarían para impulsar a Chloe aún más. Pero la parte más grande, simplemente nunca preguntaron. No preguntaron qué hacía. No preguntaron cómo evolucionaba mi trabajo. No preguntaron sobre clientes, proyectos, herramientas, equipos, nada. Cada vez que intentaba explicar en los primeros años, me callaban con las mismas líneas. No es una carrera real. Es inestable. No es respetable. Eventualmente, dejé de intentarlo. Así que les dije que hacía marketing independiente, cosas en línea, consultoría de sitios web, a veces lo suficientemente vago como para evitar preguntas, lo suficientemente aburrido como para cerrar cualquier conversación adicional. Y Chloe, a ella no le importaba lo que hiciera. Solo le importaba que, fuera lo que fuera, la pusiera por encima de mí en la jerarquía familiar. Nunca una vez, ni una sola vez, preguntó, ¿cómo va tu negocio? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué te emociona? Mi éxito no tenía lugar en la imagen que curaban, así que simplemente no existía para ellos. Mirando hacia atrás, tal vez ese fue mi primer error. Pensé que si mantenía mi mundo separado del de ellos, podría evitar las consecuencias emocionales que explotaron esa noche de Acción de Gracias. Pero esconderme no me salvó de ser malinterpretada. Solo les permitió aferrarse a su versión obsoleta de mí. Aún así, no lo cambiaría, porque construir todo por mi cuenta sin sus elogios, su ayuda, su dinero o su creencia hizo que cada victoria fuera más dulce. Cada hito se sintió ganado. Cada riesgo valió la pena. E irónicamente, cada suposición que mi familia hizo sobre mí solo me empujó más fuerte. Tal vez una parte de mí trabajó esas noches tarde solo para demostrarles que estaban equivocados de la manera más silenciosa y poderosa posible. No con palabras, no con argumentos, sino con resultados que algún día verían. No porque se los mostrara, sino porque la verdad había crecido demasiado para que sus pequeñas opiniones la contuvieran. Pensaron que yo era una historia de advertencia. No sabían que me estaba convirtiendo en la persona de la que dependería su futuro. Y en 3 semanas aprenderían exactamente cuán equivocados habían estado. El viaje de regreso a Seattle esa noche se sintió más largo que nunca antes. Tal vez era el frío, el tipo de frío que se filtra en tus huesos y se sienta allí negándose a irse. Tal vez era el silencio. Tal vez era la forma en que la voz de mi padre, vete a vivir a la calle si es necesario, seguía resonando en la parte posterior de mi cráneo como una canción atascada en repetición. Había escuchado palabras duras de ellos antes, pero de alguna manera escucharlo en Acción de Gracias frente a toda una mesa de parientes aterrizó de manera diferente. No más agudo, no más dramático, simplemente final. Para cuando entré en el garaje de estacionamiento de mi edificio en Seattle, mis dedos estaban rígidos de agarrar el volante. Tomé el ascensor hacia arriba, mi reflejo borroso en las puertas de metal. Y cuando entré en mi ático, el aroma a cedro y limpiador de limón me golpeó.
Un olor que siempre significaba hogar. Hogar real. Las ventanas de piso a techo envolvían la sala de estar, revelando el paseo marítimo brillando bajo las luces de la ciudad. Los ferries a la deriva a través del agua oscura como linternas en movimiento lento. Los pisos de madera, los muebles minimalistas, el suave zumbido del sistema de calefacción. Todo se sentía cálido, tranquilo, intencional. Era un contraste crudo, casi doloroso, con las palabras que había dejado atrás. Vete a vivir a la calle. Me quité los zapatos y dejé que aterrizaran donde quisieran, luego caminé hacia la puerta del balcón, presionando mi palma contra el vidrio fresco. Desde 3 pisos arriba, el mundo parecía pacífico. Sin juicios, sin suspiros de decepción, sin Chloe sonriendo con esa lástima condescendiente que había perfeccionado desde que éramos adolescentes. Mis padres no tenían idea de que este lugar existía. Ninguna idea de cómo se veía mi vida fuera de su estrecho lente. Si les hubiera mostrado este hogar, habrían encontrado una manera de arruinarlo, criticando la vista, el costo, la ubicación, las opciones. Esa era la cosa con las familias tóxicas. Incluso tus victorias eran tratadas como decepciones. Me duché, hice té de manzanilla e intenté dormir, pero mi mente no me dejaba. Sus voces se repetían una y otra vez hasta que las palabras se mezclaban en ruido. Inútil, vergonzoso, todavía persiguiendo tontos sueños de Internet. Era ridículo, irracional. Yo sabía mejor. Sabía lo que había construido. Conocía las vidas que empleaba, los millones en ingresos, los sistemas que creé que mantenían empresas enteras en funcionamiento. Pero incluso cuando creces y construyes un imperio, algo en ti siempre recuerda tener 16 años, sentada en la mesa de la cena, siendo comparada con la niña dorada que no podía hacer nada mal. Dormí tal vez 3 horas. Y luego llegó la primera semana. Sin llamadas, sin mensajes de texto, ni siquiera un correo electrónico pasivo-agresivo disfrazado de preocupación. Pensarías que después de echar a tu hija de la casa públicamente, ruidosamente, al menos verificarían si había llegado a casa a salvo, si tenía dónde quedarse, si estaba bien. Pero mi teléfono permaneció en silencio. El lunes por la mañana, me desperté a las 5 de la mañana como siempre, me obligué a ponerme mis mallas de gimnasia, me até el cabello hacia atrás y caminé hacia el gimnasio del edificio. Corrí 5 millas en la cinta de correr, el sudor goteando por mi cuello, mi cerebro repitiendo conversaciones que deseaba poder no haber escuchado. Luego me duché, hice un batido de proteínas y me uní a mi primera llamada del día con el equipo de Europa. Después de eso vinieron reuniones virtuales con 2 nuevas asociaciones, negociaciones de contratos, una revisión financiera con mi director financiero y una sesión informativa de estrategia para nuestra línea de desarrollo de software como servicio. Desde afuera, parecía una semana perfectamente normal, perfectamente productiva. Pero me sentía hueca, como si alguien hubiera sacado algo de mi pecho y hubiera dejado el espacio vacío. No rota, no devastada, solo en blanco. Me sorprendía pensando el mismo pensamiento una y otra vez. Podría comprar su casa con las ganancias del mes pasado, y sin embargo, de alguna manera, sus palabras todavía pican. ¿Por qué todavía dolía? ¿Por qué importaba algo de eso? Había dejado atrás su versión del éxito hace años. Había construido algo extraordinario, algo real, algo mío. Sin embargo, los moretones emocionales de la infancia no se desvanecían solo porque tu cuenta bancaria creciera. El dinero no borraba la parte de ti que alguna vez rogó ser entendida. El jueves alrededor de la hora del almuerzo, abrí Instagram mientras esperaba que mi comida se calentara y sentí que mi estómago se hundía. Chloe había publicado una foto de la cena de Acción de Gracias, una toma cuidadosamente escenificada de ella, Luke y mis padres parados frente a la chimenea, sonriendo como un anuncio de felicidad familiar. Ella lucía radiante, brillando bajo el filtro, el brazo de Luke alrededor de su cintura. La mano de mi madre descansaba sobre el hombro de Chloe con orgullo. Mi padre estaba erguido, engreído, contento. El pie de foto decía, tan agradecida por la familia y los nuevos comienzos. Con un emoji de corazón. Mi nombre no fue mencionado, ni siquiera un vago ojalá todos hubieran podido estar aquí esta noche o extrañando a algunas personas, pero aún agradecida. Era como si ya hubiera sido borrada del árbol genealógico. Se veían enteros, completos, perfectos sin mí. Los comentarios estaban llenos de cumplidos.
Hermosa familia. Una acción de gracias tan bendecida. Tanto amor aquí. Felicidades por el compromiso. Apagué mi teléfono. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, los recuerdos se empujaron al frente de mi mente como invitados no deseados. Otras festividades, otras cenas, otras noches donde el mensaje había sido el mismo, solo entregado más suavemente. Como la Navidad en que Chloe obtuvo la gran habitación de invitados y yo obtuve el sofá porque no te importa, ¿verdad, Harper? Chloe necesita descansar bien para sus entrevistas universitarias. O la Pascua en que mi tía trató de emparejarme con el hijo de su vecino porque realmente necesitas a alguien estable en tu vida. O la barbacoa del 4 de julio cuando otro primo me preguntó con la misma condescendencia gentil que había escuchado toda mi vida, entonces, ¿cuándo conseguirás un trabajo real? Algo, ya sabes, respetable. Incluso los arreglos de los asientos contaban una historia. Chloe siempre se sentaba en los mejores lugares en el centro donde la familia podía admirarla. Yo siempre terminaba en la silla plegable en la esquina junto a la puerta de la despensa. Solía pensar que era coincidencia. Ahora no estaba tan segura. Patrón. Todo era un patrón. Y ahora Acción de Gracias había sido simplemente la repetición más ruidosa de lo que ya se había susurrado durante años. El sábado por la tarde, me encontré parada junto a la ventana, mirando hacia el agua de nuevo. Los barcos de carga se movían lentamente a través de Puget Sound, la luz del sol atrapada en sus cascos. Me di cuenta entonces de que lo que sentía no era angustia. No era conmoción. Era reconocimiento. No habían cambiado. Nunca cambiarían. Lo que sucedió en Acción de Gracias no fue una ruptura de la norma. Era la norma. Solo afilada y magnificada. La misma dinámica, el mismo guión, la misma jerarquía. Chloe brillando en el centro. Yo empujada a los bordes, juzgada por negarme a seguir su plan. Pero por primera vez, en lugar de tratar de encajar en su molde, entendí algo mucho más importante. La segunda semana no comenzó con ira. Comenzó con incredulidad. El tipo de incredulidad aturdida y tranquila que sientes cuando te das cuenta de que, incluso después de todo, tu familia no ha terminado de lastimarte. Crees que el peor momento fue la noche en que te dijeron que te fueras a vivir a la calle. Pero de alguna manera, el daño real no proviene de los gritos. Proviene de las historias que cuentan sobre ti después, cuando no estás allí para defenderte. Era temprano el lunes por la mañana cuando mi teléfono vibró mientras revisaba una propuesta de uno de nuestros socios europeos. El mensaje venía de Megan, mi prima del lado de mi mamá, una de las pocas personas en la familia que me trataba como un ser humano real en lugar de una historia de advertencia. Megan era 2 años menor que yo, diseñadora gráfica que vivía en Portland, y tenía la costumbre de enviar mensajes de texto como pequeños controles de temperatura emocional. Su mensaje decía, «Hola, solo comprobando». ¿Estás bien? Escuché algo raro. Respondí, define raro. 3 puntos latieron, desaparecieron, luego volvieron de nuevo. Tu mamá le dijo a todos en la iglesia que estás durmiendo en sofás de amigos en Seattle porque tu pequeño proyecto en línea fracasó. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo una extraña mezcla de diversión y dolor retorciéndose en mi pecho. Durmiendo en sofás, proyecto fallido. Por supuesto, no fue suficiente que me echaran. Necesitaban una historia que los hiciera parecer los padres benevolentes y desconsolados que lo habían intentado todo. Escribí de vuelta, tengo 4 habitaciones y nadie durmiendo en mi sofá, pero es bueno saberlo. Megan envió una palabra de maldición de apoyo, luego agregó, lo siento. Te están haciendo sonar como alguna callejera perdida. Es asqueroso. Le agradecí, pero la verdad era que el aguijón aterrizó más profundo de lo que esperaba. Porque no era nuevo. Así era como operaba mi familia cuando se enfrentaba a algo incómodo. Reescribían la realidad hasta que se convertían en los héroes y yo en el problema. En los días siguientes, más piezas de su narrativa llegaron a través de personas que se preocupaban lo suficiente como para advertirme. Aparentemente, mi madre se había parado en medio de su grupo de la iglesia, uno de esos círculos semanales llenos de mujeres que intercambiaban peticiones de oración y chismes con el mismo aliento, y suspiró pesadamente mientras pintaba un retrato de su hija descarriada y obstinada. Harper se niega a aceptar ayuda, había dicho con voz temblorosa,
como si fuera la víctima de la crueldad de una hija en lugar de la perpetradora de toda una vida de borrado emocional. Está perdida. Sigue persiguiendo estos esquemas en línea. No tuvimos más remedio que dejarla caer para que pueda aprender. Dejarla caer. Dejarla caer. Como si no me hubieran empujado primero. Para el miércoles por la noche, Megan envió otra actualización. Una foto tomada discretamente desde detrás de una fila de sillas. En ella, mi madre estaba parada frente a un pequeño círculo de mujeres agarrando su suéter como una viuda afligida. Las mujeres a su alrededor se inclinaban, asintiendo con simpatía, consolándola, validando su dolor. El pie de foto que Megan agregó debajo de la foto fue: lo siento. Esta es la actuación que está dando. Miré la foto durante mucho tiempo, sintiendo que algo dentro de mí se enfriaba. No enojada, ni siquiera triste, solo fría. Porque finalmente entendí algo que nunca había querido admitir. Mis padres no solo me malinterpretaban. Necesitaban que fracasara. Necesitaban esa narrativa para mantener su propia imagen pulida y sin grietas, para explicar cada mala elección de crianza, para justificar su obsesión con Chloe. Hablando de Chloe, ella no solo estaba participando, estaba prosperando en las secuelas. Una de sus amigas de la escuela de Derecho, Lexi, publicó una historia en Instagram, una foto de Brun con mimosas y tostadas de aguacate y Chloe riendo con la confianza de alguien que nunca había sido desafiada realmente en su vida. El pie de foto debajo, etiquetando a Chloe, decía: hablando de cosas familiares, Harper realmente se descontroló, ¿eh? Chloe había respondido en los comentarios: algunas personas simplemente no entienden la responsabilidad. Y luego en otro comentario, le advertimos que el marketing multinivel no era una carrera real. Marketing multinivel. Ella le dijo a la gente que yo estaba haciendo marketing multinivel. No marketing, no tecnología, no software como servicio, no laboratorios de automatización, no el imperio multimillonario que había construido desde cero. Marketing multinivel. Eso no era ignorancia. Eso era malicia. Bajé mi teléfono y exhalé lentamente. El tipo de respiración que se siente como si estuviera dejando tu alma, no tus pulmones. No solo me estaban dejando ir. No solo me estaban cortando. Estaban reescribiendo quién era yo en algo que tenía sentido para ellos, algo por debajo de Chloe, por debajo de sus ideales, por debajo de sus expectativas. Necesitaban que el mundo creyera que yo estaba naufragando para no tener que cuestionar la historia que habían pasado años construyendo, la hija dorada y el fracaso. Y, por supuesto, qué mejor manera de elevar a Chloe que elegirme a mí como el desastre. La señal de advertencia, el ejemplo de lo que sucede cuando no sigues el plan, la hija que no podía estar a la altura, la que justificaba cada onza de favoritismo que habían vertido en ella. Pasé por los movimientos esa semana, reuniones, entrenamientos, llamadas, pero el peso de su narrativa se asentó sobre mí como niebla. No porque les creyera, no porque nada de eso fuera cierto, sino porque había vivido lo suficiente en su mundo para saber cuán poderosa puede ser la percepción. Si controlaban la historia el tiempo suficiente, la gente les creería. La gente ya lo estaba haciendo. Pero a medida que esa comprensión se cristalizaba, algo más se elevaba silenciosamente debajo de ella. Algo más fuerte, más firme, una determinación más fría. Porque había pasado años ocultando mi éxito, no para protegerme a mí misma, sino para protegerlos a ellos, para evitar su intromisión, para evitar convertirme en su trofeo, para evitar sus preguntas y expectativas y codicia. Pero ahora me estaban usando, mi silencio, mi distancia, mi privacidad, como un lienzo vacío para pintarse a sí mismos como víctimas y santos. Y ese fue el momento en que tomé una decisión tranquila. Si querían una guerra narrativa, podría darles una. No a través de mezquindades, no a través de gritos, no a través de publicaciones mezquinas en línea, sino a través de la verdad. Y la verdad, una vez revelada, destrozaría cada mentira que habían construido. La segunda semana no fue solo dolorosa. Fue clarificadora. Porque una vez que te das cuenta de que tu familia preferiría destruir tu reputación antes que confrontar sus propios fracasos, solo queda un camino por tomar. Dejas de intentar ganar su amor. Y comienzas a prepararte para ganar tu libertad. La tercera semana no llegó suavemente. No llamó ni susurró ni se anunció de la manera en que suele hacerlo el dolor emocional.
Se estrelló en mi vida como una explosión silenciosa, contenida, pero devastadora en su precisión. En la primera semana, me borraron. En la segunda, me reescribieron. En la tercera, me robaron. O peor, me usaron. Ocurrió un martes por la mañana alrededor de las 6:40 de la mañana. Acababa de terminar una llamada con mi equipo de Londres cuando un nuevo correo electrónico se deslizó en mi bandeja de entrada con el asunto, urgente, confirmación requerida con respecto a su garantía en el préstamo de renovación de vivienda LANE. Al principio pensé que era correo no deseado, estafa, phishing, algo automatizado que se deslizó más allá de los filtros, pero el remitente no era sospechoso. Era de un bufete de abogados en Portland. Reconocí uno que manejaba financiamiento inmobiliario de tamaño mediano y préstamos familiares. Mi estómago se tensó. Hice clic para abrirlo. Estimada señorita LANE, nos comunicamos para confirmar su continua voluntad de actuar como codeudora y avalista para el préstamo de renovación y expansión de la residencia LANE presentado originalmente el 12 de julio, hace 2 años. Debido a los términos de interés ajustados, necesitamos su aprobación por escrito dentro de los 10 días hábiles. Releí el párrafo 5 veces, cada una más lenta que la anterior. ¿Codeudora? ¿Avalista? No. No, absolutamente no. Nunca había firmado nada para mi familia. Antes habría prendido fuego a mi propio puntaje de crédito. Agarré mi teléfono, marqué el número del correo electrónico y esperé. Una asistente legal respondió, alegre y ajena a la implosión que ocurría dentro de mi pecho. Mantuve mi voz nivelada. Profesional. Hola, soy Harper LANE. Llamo con respecto a un correo electrónico sobre un préstamo de renovación. Creo que ha habido un error. Ella tecleó. Los papeles crujieron. Oh, sí, señorita LANE. La tenemos en la lista como avalista. Déjeme sacar los documentos originales. Caminé hacia la ventana mientras ella buscaba. Mi pulso latía en mi garganta. Cuando regresó, su tono era confiado, preparado, final. Sí, aquí está. El préstamo fue aprobado con 3 firmas. Daniel LANE, Rebecca LANE y usted como avalista. Monto, $380.000. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Nunca firmé nada. Una pausa, luego el sonido de páginas volteando. Bueno, el papeleo está aquí. Su firma parece perfectamente válida. Pedí un escaneo. Ella lo envió por correo electrónico. Lo abrí al instante. Mi corazón cayó a mi estómago. Era mi nombre, mi letra, mi firma. Excepto que no lo era. Era una imitación. Lo suficientemente buena para engañar a un banco. Lo suficientemente descuidada para enfurecer a alguien que realmente conocía sus propios trazos. Alguien había falsificado mi firma. Mis padres habían falsificado mi nombre en un préstamo de $380.000. Se sintió como si la habitación se inclinara hacia un lado. Me hundí en mi silla de oficina, mirando el documento mientras mi mente intentaba darle sentido. Un préstamo de renovación hace 2 años, antes de su elegante actualización de cocina. Antes del rediseño del patio trasero del que alardeaban, antes del nuevo techo, la terraza, la expansión de la propiedad. Pero luego noté algo más en el papeleo. Una sección marcada como asignación discrecional de proyectos. Una parte del préstamo, $90.000, estaba destinada a apoyar nuevas empresas comerciales dentro del hogar LANE. Nuevas empresas comerciales. Mi sangre se heló. Chloe. Le envié un mensaje de texto a Megan inmediatamente. Oye, pregunta al azar. ¿Alguna vez mencionó Chloe cómo financió su boutique? Megan, Dios mío. ¿Por qué? Solo responde. Megan, ella le dijo a todos que era financiamiento familiar inteligente. Dijo que tus padres creían en su visión. ¿Por qué? Dijo eso en acción de gracias. Megan, sí. Tu papá alardeó de ello. Nuestra Chloe está en camino de abrir su propia práctica. El trabajo en equipo familiar hace que los sueños funcionen. Luego agregó, Megan, no me digas lo que creo que estás a punto de decirme.
Usaron mi nombre, mi crédito a mis espaldas para su negocio. Otro mensaje llegó de ella un segundo después. Meghan, Harper, lo siento mucho. Eso es increíble. No era increíble. Esa era la peor parte. Era exactamente creíble porque este también era el patrón. Ellos invirtiendo en Chloe a toda costa. Ellos sacrificando cualquier cosa, a cualquiera por su éxito. Ellos tratando sus sueños como destino y los míos como errores. Pero falsificar mi firma en un préstamo masivo no era favoritismo. Era fraude. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi madre. ¿Coincidencia? No. Meghan probablemente le envió un mensaje. Las noticias viajaban rápido en nuestra familia. El mensaje de mamá decía, Harper, cariño, escuché que el banco se comunicó. No exageres. Es solo papeleo. Ganas buen dinero en línea, estarás bien. Esto fue para la familia. Para la familia. Miré la frase hasta que se desenfocó. Luego envió otro mensaje. Chloe es nuestro futuro. Tú lo sabes. Apoyarla es apoyarnos a todos. Sin disculpa, sin explicación, sin vergüenza. Solo derecho. Puro derecho sin filtro. En su mente, mi identidad financiera era suya para usar. Mi puntaje de crédito era una herramienta para su conveniencia. Mi éxito, como sea que lo imaginaran, existía solo para servir a la hija dorada. La ira me golpeó tan rápido que me robó el aliento. No ira ruidosa, no del tipo que grita, ira fría, precisa, constante, enfocada. Porque en ese momento, todo se cristalizó. No solo me consideraban inútil. No solo me borraron. No solo mintieron sobre mí. Me usaron mi nombre, usaron mi estabilidad, usaron mi credibilidad financiera sin mi permiso para asegurar un préstamo que beneficiaba a Chloe, no a mí. Robaron de mi futuro para alimentar el de ella. Y la peor parte, genuinamente creían que tenían derecho a hacerlo. Ese fue el chasquido. El momento exacto en que algo en mí se endureció. No por el préstamo, no por la deuda, no por la traición, sino porque finalmente los vi claramente. No como padres equivocados, no como humanos defectuosos, sino como personas dispuestas a explotarme mientras me llamaban fracaso. No me veían como familia. Me veían como un recurso, y pensaron que se saldrían con la suya. Pero no tenían idea de con quién estaban tratando. No con la chica de 16 años a la que solían avergonzar. No con la que abandonó los estudios y de la que se burlaban en las vacaciones. No con la hija a la que empujaron por la puerta en acción de gracias. No tenían idea, ninguna, de lo que una mujer que gana 25 millones al año podía hacer cuando la empujaban. La tercera semana no me rompió. Me forjó. Y lo que vino después, eso los rompería a ellos. La noche que descubrí el préstamo falsificado, Seattle se sintió diferente, más frío, más tranquilo, el tipo de silencio que te hace escuchar tu propio latido en tus oídos. Me paré junto a las ventanas de mi ático, mirando el horizonte, los ferries a la deriva como fantasmas brillantes, las luces de la ciudad parpadeando contra el agua oscura, el zumbido de un mundo que seguía moviéndose incluso cuando el mío parecía haberse inclinado fuera de su eje. Durante mucho tiempo, no me moví. No lloré. No grité. Ni siquiera maldije. Simplemente me quedé allí dejando que el peso de la traición se asentara pieza por pieza hasta que se sintió casi físico, como algo presionando contra mis costillas desde adentro. Había sido humillada, mentida, borrada, usada y ahora comprometida financieramente por las mismas personas que insistían en que yo no valía nada. Y por primera vez en mi vida, no tenía ganas de tragarlo. No tenía ganas de ser la mejor persona. No quería soportarlo en silencio como siempre lo había hecho. No, algo había cambiado, algo profundo, algo final. No solo estaba herida. Había terminado. Pero haber terminado no significaba destruir todo en un estallido de emoción. No era Chloe. No era mis padres. No operaba por impulso, actuación o ego. Si querían jugar con mi identidad, mi crédito, mi nombre, entonces tenía que responder de una manera que asegurara que nunca tuvieran otra oportunidad.
Esto no era represalia. Era supervivencia. Agarré mi computadora portátil, abrí un documento en blanco y escribí una palabra en la parte superior, plan. Luego me serví un vaso de agua, me senté en la mesa del comedor y comencé a enumerar cada paso que necesitaba tomar. No por ira, sino por claridad fría y calculadora. Paso 1, ley. Antes que nada, necesitaba protección legal. Mi firma había sido falsificada en un préstamo masivo que no solo era poco ético, era un crimen. A la mañana siguiente, contacté a una abogada de alto perfil con la que había trabajado en contratos corporativos. Se especializaba en fraude financiero, uso indebido de identidad y disputas de alto riesgo. Una vez que estuvimos en Zoom, le envié los documentos del préstamo escaneados. Sus cejas se levantaron. Harper, esto es una falsificación flagrante. ¿Quién hizo esto? Ni siquiera fue sutil. Lo sé, dije en voz baja. Presentaremos una declaración jurada de fraude con el banco inmediatamente, continuó, con los ojos agudos. Pondremos el préstamo en disputa, congelaremos los cobros y solicitaremos un análisis forense de caligrafía. También podemos solicitar imágenes de seguridad de la sucursal de la fecha en que supuestamente se firmó esto. Exhalé por primera vez ese día. ¿Y si fueron mis padres? Ella no se inmutó. Entonces construimos la evidencia y te separamos legal y financieramente lo más rápido posible. Paso 2. Contabilidad forense. Si falsificaron un préstamo, ¿quién podía decir que no habían hecho más? Contraté a un contable forense, un experto que manejaba divorcios complicados, casos de malversación de fondos y guerras de herencia. Era lo opuesto a dramático, tranquilo, metódico, inquietantemente indiferente a los horrores que las personas cometen con el dinero de otras personas. Envió una lista de cosas que comenzaría a investigar, todos los registros financieros vinculados a mi nombre, líneas de crédito que no sabía que existían, solicitudes utilizando mi número de seguro social, gravámenes o documentos de CEO firma, el proyecto de renovación, los flujos de financiación de la boutique de Chloé, la relación deuda-ingresos de mis padres, cualquier fideicomiso de herencia que mis padres pudieran estar ocultando, si habían abierto préstamos adicionales para la familia. Pidió permiso para peinar bases de datos públicas y privadas. Lo concedí. Parte de mí se sintió enferma. Parte de mí se sintió aliviada. Paso 3. Bloqueo. Ese mismo día, pasé horas asegurando cada aspecto de mi identidad financiera y digital. Congelé mi crédito con todas las agencias. Bloqueé cada cuenta con autenticación de 2 factores. Cambié cada contraseña. Deshabilité todas las líneas de crédito obsoletas. Eliminé la dirección de casa de mis padres de cualquier cosa aún vinculada a mi nombre. Notifiqué a mi contador público certificado para redirigir todos los documentos fiscales comerciales a una bóveda segura. Incluso solicité una alerta de variación legal de nombre para evitar que alguien usara una versión mal escrita de mi nombre. Para cuando terminé, toda mi existencia financiera estaba fortificada. Nadie podría usarme de nuevo. Ni siquiera por accidente. Paso 4. Información, no venganza. Información. La venganza es emocional. La información es estratégica. No quería destruir a mi familia. No estaba planeando arruinar la vida de nadie. No estaba tratando de lastimarlos de la manera en que me habían lastimado a mí, pero necesitaba la verdad. Y necesitaba estar preparada porque si estaban dispuestos a falsificar mi nombre una vez, lo harían de nuevo. Y si estaban dispuestos a robarme para levantar a Chloé, no se sabía hasta dónde llegarían. Esa noche, sentada sola en mi mesa, mirando las luces parpadeando a través del agua, sentí el dolor de la traición. No porque quisiera venganza, sino porque finalmente entendí. Había pasado años tratando de mantener la paz con personas que se sentían cómodas prendiéndome fuego, y había terminado de arder por su comodidad. No estaba planeando una guerra. Estaba planeando un escape. Un desenredo limpio y permanente de las personas que me veían como una herramienta. Pero si forzaban una guerra, entonces iba a ganar. No con rabia, sino con evidencia, estrategia, tiempo y la verdad. Cerré mi computadora portátil, me recosté y susurré a la habitación vacía. Ya prendieron fuego a la casa. Solo me estoy asegurando de no quemarme con ella. Y ese fue el momento en que comenzó el juego largo. La 4ª semana no se sintió como recuperación.
Se sintió como ignición, como si algo dentro de mí finalmente encajara en su lugar, agudo y seguro después de años de ser lijada para encajar en una narrativa que nunca fue mía. Una vez que el trabajo legal estuvo en marcha y el contable forense comenzó a pelar las capas de las finanzas de mi familia, algo inesperado me invadió. Enfoque. No la intensidad frenética centrada en la supervivencia de mis primeros 20 años. No la productividad entumecida de la primera semana, sino un enfoque más profundo, limpio y poderoso. El tipo que obtienes cuando dejas de disculparte por tu existencia. Me sumergí de nuevo en el trabajo con una claridad que no había sentido en meses, tal vez años. Me despertaba a las 4:55 de la mañana en lugar de a las 5. Le ganaba al amanecer en el gimnasio. Alcanzaba mi ritmo antes de que mi equipo siquiera se conectara. Se sentía como si me hubiera despojado de una piel en la que no me daba cuenta de que estaba atrapada. El dolor de la tercera semana afiló algo en mí, lo perfeccionó, eliminó las últimas piezas de vacilación. Harper reconstruye su poder, pero en silencio. En cuestión de días, estaba inmersa en planes de expansión que había puesto en espera anteriormente. No porque no estuviera lista, sino porque me había distraído con la fantasía de que algún día mi familia me vería de manera diferente. Ya no di luz verde a la apertura de una oficina satélite en Nueva York para atender a nuestros clientes de la costa este. Al mismo tiempo, mi líder de operaciones en Austin finalizó un contrato de arrendamiento para un segundo centro, un estudio de innovación centrado en integraciones de inteligencia artificial para la automatización minorista. Había sido una idea sentada en mi cuaderno durante meses, esperando el momento adecuado. Aparentemente, la traición crea el momento perfecto. En 2 semanas, aseguramos una asociación con un importante conglomerado minorista, un acuerdo por valor de 8 cifras durante 3 años. Volé a su sede, entré en una sala de juntas de vidrio con vistas a la ciudad y sellé el acuerdo con un apretón de manos y una cláusula de no divulgación que pondría nerviosos incluso a los fundadores experimentados. No sabían sobre mi drama familiar. No necesitaban saberlo. Vieron competencia, estrategia, ejecución, la versión de mí que mis padres se negaban a ver, reconocimiento, pero bajo mis propios términos. El éxito atrae atención. La misma semana en que el acuerdo minorista se hizo oficial, fui invitada a aparecer en un podcast de primer nivel para mujeres en tecnología y emprendimiento. La presentadora, una figura muy respetada en Silicon Valley, hizo preguntas que nadie en mi familia me había hecho nunca. ¿Cómo te mantuviste disciplinada en tus primeros 20 años? ¿Qué le dirías a las mujeres más jóvenes que son subestimadas? ¿Cuál es el concepto erróneo más grande que la gente tiene sobre tu campo? Concepto erróneo, fácil. Que no es real hasta que alguien más lo considera legítimo. Ella asintió con tranquila comprensión. Luego vino una solicitud de artículo de una importante revista de negocios. Querían destacar a fundadoras menores de 35 años que habían construido empresas multimillonarias en silencio sin capital de riesgo. Acepté, pero con una condición. Sin mención de mi familia, sin nombres, sin historia de fondo que me atara a ellos. Mis logros no les pertenecían, y no les iba a dar la satisfacción de escribir mi nueva visibilidad. Entonces llegó el informe del investigador. Llegó un viernes por la noche, una carpeta de archivos PDF, hojas de cálculo, desgloses de activos e historiales financieros reconstruidos. Me serví una taza de té, me senté en mi sofá y abrí el primer archivo. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Con cada página, mi mandíbula se tensaba. Mis padres se estaban ahogando. Su préstamo de renovación estaba meses atrasado en el cronograma. El interés se estaba acumulando como una bola de nieve. Su casa, de la que me echaron, figuraba como garantía. El negocio de papá, Lane Home Remodeling, había estado perdiendo dinero durante más de un año. Las reservas habían bajado, los proveedores no habían cobrado, las herramientas envejecían, los contratos se caían. Estaban a 3, tal vez 4 meses del impago. Y luego estaba Chloe. Su boutique, su práctica, su orgullo, su declaración al mundo estaba perdiendo dinero a raudales. El escaparate que alquilaba estaba en un distrito artístico de alto costo. Su marca era hermosa. Su marketing era impecable, pero los fundamentos del negocio estaban podridos. Sus gastos eran el doble de sus ingresos. Había contratado a demasiada gente demasiado pronto.
Estaba atrasada en la nómina, atrasada en los impuestos, atrasada en todo, y lo peor de todo, una porción masiva del préstamo de renovación vinculado a mi firma falsificada había sido canalizada silenciosamente hacia el negocio fallido de Chloe. El investigador incluyó capturas de pantalla y rastreos bancarios. No fue incompetencia. No fue un accidente. Fue deliberado. Estaban usando mi nombre, mi identidad financiera, para apuntalar el sueño colapsado de la hija dorada. No lloré, no temblé, no me enfurecí. No sentí nada al principio. Luego algo más se elevó. Una claridad aguda, limpia y peligrosa. La oportunidad llega. El domingo por la mañana, recibí un correo electrónico de una firma de capital privado con la que había invertido el año anterior, un grupo especializado en adquirir propiedades en dificultades y pequeñas empresas fallidas. Querían ofrecerme un primer vistazo a una nueva lista de adquisiciones antes de que saliera a licitación pública. Abrí el documento. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba. Lane Hombre Madeline listado como un activo en dificultades de alto riesgo con probabilidad de incumplimiento dentro de los 90 días. Garantía, la casa familiar Lane, más el lote de propiedad adyacente. Y debajo de eso, bajo participaciones relacionadas, un pequeño contrato de arrendamiento comercial vinculado a una práctica de boutique de spa propiedad de Chloe. El negocio de Chloe, ambos ahogándose, ambos vinculados al mismo préstamo falsificado, ambos a punto de colapsar. La firma planeaba comprar los activos con un gran descuento, centavos por dólar, y luego venderlos o reasignarlos a nuevos inversores. Sabía cómo funcionaba esto. Yo misma había invertido en acuerdos como este. Adquisiciones silenciosas, transiciones limpias, sin emoción, solo números. De repente, vi todo el camino desplegarse como un plano. Si el préstamo incumplía, y lo haría, si la propiedad entraba en dificultades, y lo estaba, y si la firma la adquiría, muy probable, yo podía intervenir como inversora silenciosa, ser dueña de la casa que mis padres adoraban, ser dueña del negocio que mi padre afirmaba que era su legado, ser dueña del contrato de arrendamiento comercial del que Chloe alardeaba, ser dueña de todo para lo que aprovecharon mi identidad. No por venganza, no por despecho, por consecuencia. Porque me borraron de la familia. Me borraron. Me robaron. Y ahora estaban a punto de aprender la verdad más poética. Cuando vives de alguien a quien llamas inútil, debes rezar para que nunca se dé cuenta de su valor. Cerré el correo electrónico lentamente. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. No me sentí como la hija olvidada o la oveja negra o la decepción. Me sentí poderosa, silenciosa, estratégica, enfocada. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar cada pedazo de mí misma que intentaron tomar y construir algo tan innegable que su mundo entero cambiaría en el momento en que supieran quién era yo realmente. Y ese momento llegaría pronto. 3 semanas después de Acción de Gracias, Seattle brillaba con luces navideñas. El aire olía a pino frío y canela distante. El tipo de atmósfera festiva que hace que las ciudades se sientan más suaves alrededor de los bordes. Pero bajo toda esa calidez, algo completamente diferente latía dentro de mí. Resolución. Aguda. Clara. Inquebrantable. 3 semanas. Justo el tiempo suficiente para que mis padres hilaran sus historias. El tiempo suficiente para que Chloe publicara instantáneas curadas de su vida perfecta. El tiempo suficiente para que creyeran que la narrativa que habían elaborado sobre mí había reemplazado a la verdad. Pero también el tiempo suficiente para que sucediera algo más. Algo que cambiaría todo el panorama de nuestra dinámica familiar en una sola noche. La invitación de la gala. Una semana antes, había recibido una carta formal con letras doradas en relieve de una fundación con sede en Seattle, una que yo había financiado silenciosamente durante casi 4 años. Mi empresa contribuía a su iniciativa de vivienda juvenil cada trimestre. Siempre había insistido en permanecer en el anonimato, prefiriendo que mi dinero hablara más fuerte que mi nombre. Pero este año, la presidenta de la fundación quería honrar a un donante en particular, alguien que había dado lo suficiente para construir 2 nuevos complejos de viviendas para jóvenes sin hogar y financiar una vía de becas para adolescentes interesados en la tecnología. Yo, Harper, había dicho por teléfono, con voz cálida y decidida. Es hora de que la comunidad sepa quién está detrás del trabajo.
Por favor, déjanos honrarte públicamente. Dudé, no porque necesitara la atención, sino porque la exposición nunca había sido mi objetivo. Pero algo en mí susurró que el momento era el correcto. Que tal vez después de todo, dejar que el mundo me viera claramente no era vanidad. Era reclamación. Así que dije que sí. La noche de la gala. El salón de baile brillaba con luces blancas cayendo en cascada desde candelabros de cristal. Las mesas estaban cubiertas de terciopelo azul marino. El aire estaba lleno del suave murmullo de la élite empresarial de Seattle, donantes, voluntarios y funcionarios de la ciudad. Llegué con un vestido esmeralda oscuro, el cabello recogido hacia atrás, maquillaje sutil, pero intencional. Parecía una versión de mí misma que mi familia nunca se había molestado en imaginar. Compuesta, poderosa, presentarse sin disculpas. Mientras le entregaba mi abrigo al asistente, escaneé la habitación. Fue entonces cuando los vi. Mis padres, mi madre con su collar de perlas, mi padre con su postura rígida que gritaba autoimportancia. Chloe envuelta en un vestido de lentejuelas, aferrada al brazo de Luke como un bolso de diseñador. Estaban parados cerca de una mesa de su grupo de la iglesia, riendo suavemente, bebiendo champán de cortesía, asimilando la grandeza de un evento al que claramente se sentían honrados de ser invitados. Aún no me habían visto, y ciertamente no tenían idea de por qué estaba aquí. El anuncio, una hora después de iniciado el evento. Las luces se atenuaron ligeramente cuando la maestra de ceremonias subió al escenario. La multitud se calmó. Mi corazón latía contra mis costillas, no por nervios, sino por anticipación. La maestra de ceremonias sonrió, escaneando la habitación. Esta noche, comenzó, queremos honrar a alguien extraordinario. Una onda de interés cortés se movió a través de la multitud. Un donante que ha financiado silenciosamente algunos de nuestros programas más impactantes. Alguien cuyo éxito en tecnología, automatización y comercio electrónico ha hecho posible albergar a más de 140 jóvenes en los últimos 2 años. Vi a mis padres moverse. Chloe se enderezó. Ninguno de ellos sospechaba nada. Y este año, después de mucha persuasión, continuó la maestra de ceremonias, ella ha aceptado dejarnos reconocerla públicamente. Chloe se inclinó hacia mi madre, susurrando algo engreído. Casi me río. La maestra de ceremonias levantó la voz con énfasis. Por favor, únanse a mí para aplaudir a nuestra principal donante del año, una mujer cuyas empresas generan más de $25 millones anuales. Mi madre se congeló. La señorita Harper Lane. El aplauso se elevó como una ola. Cientos de personas aplaudieron. El foco barrió la habitación y aterrizó en mí mientras me ponía de pie. En el momento en que la luz golpeó mi cara, las expresiones de mis padres se desmoronaron. La boca de mi padre se abrió. Mi madre parpadeó rápidamente como si tratara de reconciliar el nombre con la realidad. Chloe se puso rígida, su sonrisa falsa agrietándose como pintura vieja. Caminé hacia el escenario, cada paso resonando a través del salón de baile, cada paso reescribiendo años de su narrativa en tiempo real. En el escenario, alcancé el micrófono, los aplausos desvaneciéndose en un silencio atento. Sonreí cálidamente, ligeramente, pero con el tipo de compostura que proviene solo de sobrevivir al fuego. Gracias, comencé. Es un honor. Dejé que mis ojos escanearan la habitación, pasando brevemente por encima de mis padres, pero sin detenerme en ellos. No merecían ese reconocimiento. No aquí. Construí mi primer negocio a los 19 años, dije. En aquel entonces, mucha gente me dijo que no era real, que el trabajo en línea era una fase, que nunca haría nada por mí misma. Mi madre se estremeció. Mi padre miró hacia otro lado. Chloe tragó saliva. Pero aprendí algo importante, continué, manteniendo mi voz firme y cálida. A algunos de nosotros se nos dice que somos inútiles, que nuestro trabajo es tonto, que nuestros sueños no son respetables. Un murmullo recorrió a la audiencia. Pero los sueños no necesitan permiso, y el éxito no necesita ser entendido por todos para ser real. La sala estalló en aplausos. Mis padres permanecieron congelados, sus expresiones una mezcla de incredulidad y comprensión sofocante. Chloe sonrió tensamente como si tratara de fingir que no estaba colapsando internamente.
Bajé del escenario mientras los flashes de las cámaras iluminaban la habitación. Varios asistentes me felicitaron, dándome la mano, agradeciéndome por el trabajo que había financiado. Acepté amablemente, cada cumplido otra puntada en la narrativa que estaba reclamando para mí misma. Al otro lado del salón de baile, mi madre finalmente salió de su estupor. Buscó a tientas su teléfono, tocando furiosamente. Mi bolso vibró un minuto después. Mamá, Harper, ¿por qué no nos lo dijiste? Estamos tan orgullosos de ti. Miré el mensaje. Orgullosos. Ahora que habían sido corregidos públicamente, ahora que se daban cuenta de que su hija inútil y fracasada había estado financiando programas que su círculo social admiraba. Ahora que su narrativa ya no coincidía con la realidad. Cerré el mensaje, lo dejé en visto y volví a guardar mi teléfono en mi bolso de mano. Porque esta noche no se trataba de ellos. No se trataba de demostrar que estaban equivocados. No se trataba de validación. No se trataba de venganza, todavía. Esta noche se trataba de recuperar la historia, mostrarle al mundo quién era yo realmente y recordarme a mí misma que nunca necesité su aprobación para brillar. El ajuste de cuentas financiero, la verdadera venganza, todavía estaba en camino. Pero esto fue el primer golpe. Una verdad pública tan innegable que destrozó cada mentira que habían construido. Y por primera vez en mi vida, no era invisible. Era innegable. 3 semanas después de la gala, la tormenta finalmente estalló silenciosamente, exactamente como sabía que lo haría. No con sirenas o gritos o revelaciones dramáticas, sino con un simple correo electrónico de mi abogada a las 7:12 de la mañana. Harper, el préstamo de Lane Home Madeline ha incumplido oficialmente. Procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados. El grupo de inversión avanza con la adquisición. Me recosté en la silla de mi cocina, el café calentando mis manos, y dejé que la verdad se asentara sobre mí. Estaba sucediendo. Todo, exactamente como lo predijo el investigador. El negocio de papá, Lane Home Madeline, no pudo sobrevivir a la carga de la deuda. Sus proveedores habían retirado los contratos. Sus clientes restantes se echaron atrás. La nómina estaba vencida. Y debido a que el préstamo de renovación estaba vinculado a la casa familiar, el incumplimiento desencadenó la ejecución hipotecaria de la casa también. La firma de capital privado con la que me había asociado silenciosamente hizo su movimiento de inmediato, entrando para adquirir los activos en dificultades en un paquete. Un acuerdo que parecía solo otra transacción de cartera en papel. Profesional, limpio, legal, nada personal, excepto que el inversor mayoritario detrás de ese acuerdo era yo. El almacén que contenía las herramientas de mi padre, la pequeña oficina en Maple Drive de la que había alardeado durante 20 años, la casa donde me habían dicho que me fuera a vivir a la calle. Todo eso estaba ahora bajo una empresa cuya propiedad beneficiaria enumeraba un nombre, Harper Elaine Lane. No por malicia, no por sabotaje, por consecuencia, por causa y efecto, por sus propias decisiones. La reunión. No quería caos. No quería gritos. No quería un enfrentamiento en su jardín delantero. No, ese era el estilo de Chloe, dramático, emocional, diseñado para la simpatía. Yo quería claridad, cierre, límites. Así que hice que mi asistente enviara un mensaje. Invitación a cenar, oportunidad de negocio que podría ayudar a la familia. Se adjuntó una ubicación, el restaurante más elegante, terreno neutral, lo suficientemente público como para mantener a todos civilizados. Aceptaron al instante. Y cuando entraron esa noche, fue como ver actores en una obra de teatro. Mis padres se acercaron con sonrisas demasiado amplias, voces demasiado dulces. Cariño, se deshizo mi madre, besándome la mejilla como si no le hubiera dicho a la gente que yo estaba durmiendo en sofás. Estamos tan emocionados de verte. Mi padre me estrechó la mano como un hombre saludando a un director ejecutivo al que desesperadamente quería impresionar. Hemos escuchado cosas asombrosas, Harper. Simplemente asombrosas. Chloe se inclinó cerca, con voz empalagosa. Ese discurso en la gala, increíble. Deberíamos colaborar totalmente. Mi boutique podría ayudar a tus clientes de marca a crear experiencias de lujo. No corregí su malentendido de lo que realmente hacía. No valía la pena la energía. Nos sentamos.
Se sirvieron bebidas. Una conversación cortés flotaba sobre la mesa como burbujas delicadas demasiado frágiles para tocarlas. Después de que llegaron los aperitivos, metí la mano en mi bolso y coloqué una carpeta de cuero oscuro sobre la mesa. Esto, dije con calma, es por lo que les pedí que vinieran aquí. La sonrisa de Chloe vaciló. Los ojos de mi madre se dirigieron a la carpeta como si fuera una serpiente. Mi padre se recostó, cruzando los brazos. La abrí. Dentro había documentos impresos, limpios, organizados, irrefutables. Deslicé la primera página hacia mi padre. Leyó, su rostro se quedó sin color. ¿Esto? Esto es nuestro taller, susurró. Esta es nuestra casa, nuestra escritura de propiedad. Esto debe ser un error. Lo fue, corregí suavemente. Pero no del tipo que piensas. Mi madre arrebató uno de los documentos, escaneándolo tan rápido que no terminaba las oraciones. No, esto no puede ser correcto. ¿Cómo? ¿Cómo consiguió una firma de capital privado el préstamo? ¿Cómo? El préstamo incumplió, dije. Su negocio no pudo cubrir los pagos. El banco vendió la deuda. La firma la compró. Dejé que la siguiente oración aterrizara lenta, deliberadamente. Yo soy la inversora mayoritaria en esa adquisición. El silencio espesó el aire hasta que se sintió lo suficientemente pesado como para sofocar. Mi padre me miró con una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Tú nos compraste? No, dije, sacudiendo la cabeza. Ustedes incumplieron. Y la firma adquirió lo que quedaba. Chloe tragó saliva, con voz fina. ¿Pero por qué nos harías esto? Somos tu familia. Solté un suspiro que no fue del todo una risa. ¿Por qué haría esto? No los obligué a tomar un préstamo. No les dije que falsificaran mi firma. No llevé su negocio a la quiebra. No canalicé el dinero del préstamo a su boutique. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. Tú no sabes eso. Lo sé, dije suavemente. Tengo la documentación. Su boca se cerró de golpe. Los ojos de mi madre se llenaron, no de remordimiento, sino de ira. Harper, ¿cómo pudiste avergonzarnos así? ¿Cómo pudiste dejar que extraños se llevaran todo lo que hemos construido? Esto es cruel. Encontré su mirada. Falsificaste mi nombre en un préstamo, le recordé, con voz firme. Usaste mi crédito para financiar un negocio con el que no tenía nada que ver. Le dijiste al mundo que yo no tenía hogar, que era un fracaso, una carga. Me dijiste que me fuera a vivir a la calle. Los labios de mi padre temblaron. Estábamos molestos. No queríamos decir todo lo que dijimos. Lo sé, dije. Querían decir cosas peores. El silencio se rompió a través de la habitación de nuevo. Luego deslicé 2 documentos más sobre la mesa. Estas son sus opciones. Miraron entre los papeles y yo. La confusión se extendía. Aclaré, opción 1, venden el negocio y los activos de vuelta al valor justo de mercado. La firma, y por extensión yo, recupera todo el dinero. Ustedes se van limpios. Seguimos nuestros caminos separados permanentemente. Mi madre se puso rígida. Mi padre parpadeó rápidamente. Chloe palideció. Opción 2, les alquilo el edificio y la casa por 6 meses. Contrato a tasa de mercado completa, términos estrictos, sin favoritismos, sin excepciones. Y cuando el contrato expire, cortamos todos los lazos. La voz de Chloe se quebró. Nos estás echando. Les estoy dando opciones, corregí. Algo que ustedes nunca me dieron. La mano de mi padre tembló mientras alcanzaba la última página. No era financiera. Era legal. Una declaración. Firmarán, les dije, reconociendo que usaron mi identidad sin consentimiento. No presentaré cargos penales. A cambio, ya no interferirán en mi vida. No más mentiras. No más historias en la iglesia. No más reescribir quién soy. Mi madre se cubrió la boca, con los ojos húmedos. Harper, ¿dejarías que nuestra familia se desmoronara por esto?
Finalmente dejé que la verdad se sentara en la mesa entre nosotros. Ya dejaron que se desmoronara, dije suavemente. Simplemente me niego a quedarme en los escombros. Chloe intentó una vez más, extendiendo la mano a través de la mesa como si tuviera algún derecho a tocarme. Harper, por favor. No puedes simplemente alejarte. Somos familia. Miré su mano, luego su cara. La familia no falsifica tu firma, dije. La familia no te roba. La familia no te llama inútil y te dice que te vayas a vivir a la calle. Me puse de pie, guardando la carpeta en mi bolso. No me trataron como familia, terminé. Me trataron como garantía. Mi madre susurró mi nombre como una oración. Mi padre intentó ponerse de pie. Chloe se estiró de nuevo, desesperada, pero di un paso atrás y con una claridad final y tranquila, lo terminé. Me dijeron que me fuera a vivir a la calle, dije, con voz baja pero firme. Así que elegí comprar las calles en su lugar. Luego me di la vuelta y salí del restaurante, sin mirar atrás ni una sola vez. Porque en el momento en que dejé esa mesa, finalmente los dejé a ellos. No con ira, no con venganza, sino con libertad. 6 meses después, Seattle se sentía diferente. No porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque finalmente tenía suficiente paz dentro de mí para notar las cosas de nuevo. El aroma del agua salada subiendo desde el estrecho. El zumbido de los ferries cortando el horizonte. El suave brillo de las ventanas de los cafés durante las caminatas matutinas. Por primera vez en mi vida adulta, el mundo no se sentía como algo contra lo que tenía que luchar solo para existir en él. Se sentía como algo que podía construir dentro. Respirar, vivir. Mis padres, sin las noticias destacadas, viajaron silenciosamente, de la manera en que la verdad suele hacerlo cuando no queda ego para transmitirla. Mis padres vendieron todo. Lane Hombre Madeline fue el primero. Después de meses de hundirse más profundamente en la deuda, tomaron la opción de compra. Limpio, simple, suficiente para que cerraran la puerta sin escándalo. Se mudaron a una casa más pequeña a 2 pueblos de distancia, una modesta y envejecida casa de 2 habitaciones que apenas se parecía al lugar donde crecí. Su grupo de la iglesia todavía los saludaba cortésmente, pero el foco al que una vez se aferraron tan desesperadamente se había atenuado. La gente susurraba menos. Asistían a menos eventos. Sin la fachada de un negocio próspero o una hija perfecta para exhibir, se mantuvieron reservados. No los revisaba, pero las personas que se preocupaban por mí sí lo hacían. Megan, mi prima, a veces Jacob. Siempre entregaban las actualizaciones con delicadeza, como manejando vidrio que una vez me cortó las manos. Son más tranquilos ahora, me dijo Megan una vez. La vida los humilló, agregó Jacob. Tal vez por primera vez. Chloe sin el camino dorado. La caída de Chloe fue más silenciosa, pero más pesada. Su boutique cerró una vez que la tubería de financiamiento del préstamo de renovación se secó. Intentó salvarla reduciendo el tamaño, mudándose a un espacio más pequeño. Pero sin un flujo constante de dinero prestado, las matemáticas no funcionaban. Intentó pivotar, estilismo, consultoría, talleres de marca personal, pero los clientes dejaron de venir una vez que el nombre de la familia ya no señalaba influencia. Lo último que escuché fue que se mudó a un pequeño apartamento y comenzó a trabajar a tiempo parcial en una tienda minorista mientras descubría sus próximos pasos. No estaba arruinada, solo forzada a la realidad, forzada a construir sobre sus propias piernas, no sobre el andamiaje del favoritismo. Y honestamente, eso fue lo más justo que le podría haber pasado. Mi vida en Seattle, una nueva definición de hogar. Mi casa adosada daba al paseo marítimo, cálida, llena de plantas, vivida. Una cocina que siempre olía a café. Un rincón de lectura junto a los grandes ventanales. Un espacio de trabajo con pantallas enormes y bocetos de nuevas ideas de productos clavados en la pared. No se sentía como una recompensa. Se sentía como algo que había ganado mucho antes de permitirme reclamarlo. Pero la mejor parte, la gente dentro de ella, mi familia encontrada, mis amigos más cercanos, los miembros principales de mi equipo, mi mentora, una inversora mayor que me había tomado bajo su ala no por lo que ganaba, sino porque me veía. Y los vecinos, la artista jubilada de abajo que traía sopa casera cuando sabía que estaba trabajando hasta tarde.
La pareja de al lado que me invitaba a sus brunches dominicales. El barista que sabía mi pedido sin preguntar. A ninguno de ellos le importaba quién era mi familia. Ninguno de ellos me usó como una historia de advertencia o un accesorio. Simplemente me vieron devolviendo de la manera en que nadie me dio a mí. Me sentí atraída por los jóvenes fundadores, especialmente aquellos que habían sido descartados por sus familias, subestimados, a quienes se les dijo que sus sueños no eran carreras reales. Me convertí en mentora de una manera tranquila y estructurada, no para reemplazar lo que había perdido, sino para convertirme en quien necesitaba cuando tenía 20 años. Luego financié un programa de becas, pequeño al principio, diseñado para estudiantes aislados financieramente porque no siguieron el camino tradicional. Programación, emprendimiento, diseño, comercio electrónico, campos donde los niños no convencionales prosperan. Cada vez que firmaba un documento para una nueva subvención, sentía que una parte de mi yo más joven enderezaba los hombros. No estás equivocada, susurraba. Nunca estuviste equivocada. Friendsgiving, una mesa donde finalmente pertenezco. Ese noviembre, organicé un Friendsgiving por primera vez. No estaba planeado para ser emocional. Solo quería personas que amaba alrededor de una mesa con buena comida y luces cálidas. Pero cuando todos llegaron, Jacob con su pastel casero, mi mentora con una pila de tarjetas escritas a mano, los miembros de mi equipo con risas y energía ruidosa, sentí que algo cambiaba en mi pecho, una plenitud que nunca había sentido en la mesa de la familia Lane. A mitad del postre, alguien preguntó en voz baja, ¿alguna vez los extrañas? La habitación se quedó en silencio. Lo pensé honestamente, me tomé mi tiempo. A veces, admití, girando mi copa suavemente. Extraño la idea de ellos. Algunos asintieron alrededor de la mesa. Pero no extraño la versión de mí misma que tenía que ser a su alrededor. No extraño que me digan que mi vida no cuenta. La mesa pareció exhalar. Una comprensión compartida, una liberación compartida. Caminando por lo que construí. Unas semanas más tarde, caminé por la cuadra comercial que una vez había albergado el taller de remodelación de mi padre. El edificio tenía nuevos inquilinos ahora. Pequeñas empresas dirigidas por personas hambrientas de crear algo real. Una panadería, un estudio de diseño, un pequeño espacio de fitness. La vida económica que florecía allí ya no pertenecía a los Lane. Pero tampoco me pertenecía a mí. Pertenecía a personas que construían algo desde cero. Honestamente, éticamente, apasionadamente. Sonreí, dejando que el aire invernal rozara mi cara. Querían que viviera en la calle, pensé. En cambio, invertí en ellas. La verdad final, la curación no vino de la venganza. No vino de comprar negocios o cambiar las tornas o alejarse victoriosa. La curación vino de finalmente pararme en una vida que construí sin disculpas. Una vida no medida por su aprobación. Una vida que no subía ni bajaba por su validación. Una vida donde finalmente salí de la línea en la que me obligaron a entrar. Porque la verdad es esta, no solo sobreviví a ser expulsada. Salí y construí una vida donde su opinión no paga las facturas, no define mi valor y definitivamente no decide dónde puedo llamar hogar.